Vamos a continuar. La siguiente presentación va a estar a cargo de nuestro invitado de lujo que tenemos en esta ocasión, el doctor Humberto. Él ya todos lo conocemos, referente latinoamericano de la cirugía endoscópica ginecológica. Ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y nos va a hablar en este primer momento sobre el manejo laparoscópico del endometrioma. Nos va a hablar sobre endometriosis profunda, sobre endometriosis intestinal y algunas complicaciones. Yo básicamente voy a hablar de endometrioma, pero en relación básicamente a la cirugía y con alguna referencia a lo que puede ser la reproducción asistida y en el caso del síntoma de subfertilidad y endometriosis. Bien, los objetivos de la charla van a ser demostrar la importancia de reconocer los diferentes tipos de endometriosis, discutir el impacto de esta sobre la fertilidad y reproducción asistida, entender a la cirugía como una opción terapéutica en la paciente infértil y endometriosis, y evaluar las indicaciones y características de la misma para el tratamiento de la subfertilidad en una paciente con endometriosis ovárica. Esto siempre lo pongo, el señor de la derecha es el doctor Luis Ollé, que es muy reconocido en Argentina en medicina reproductiva, y el de lo que es la izquierda es el doctor Humberto Dionisi, que también es conocido en lo que es la cirugía. Y entonces, ¿qué pasó? Hace 40 años nos peleamos porque uno decía que toda mujer con endometriosis debía ser, bueno, no 40 porque todavía no estaba la fertilización, pero digamos 30 años debería ir a fertilización, mientras que el doctor Dionisi decía que debía ir a cirugía. Esta anarquía terapéutica surgió, y fíjense tanto que alguna paciente con endometriosis se puede hacer tratamiento médico, resección de colon, fertilización, o sea que era raro. Entonces, lo que nosotros a partir del entendimiento del sentido práctico, pudimos dividir a la endometriosis en estos diferentes fenotipos, que son específicamente la superficial, la ovárica y la profunda, con su prima la adenomiosis. Y entonces podríamos decir que la endometriosis peritoneal y ovárica puede ser de tratamiento por el ginecólogo general, mientras que la endometriosis profunda va a necesitar obviamente de un equipo multidisciplinario de especialistas. A mí me gusta mucho esta definición de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva para que entendamos el problema de la endometriosis. Nosotros decimos que la endometriosis debe verse como una enfermedad crónica que obviamente va a requerir de un plan de manejo de por vida, con el objetivo de maximizar el uso de tratamiento médico y evitar procedimientos quirúrgicos repetidos. No evitar procedimientos quirúrgicos, sino repetidos. Después podemos hablar de qué se trata eso. Por supuesto que vamos a hacer todo lo que son, con respecto al tratamiento médico, no solamente estamos hablando de supresión ovárica, estamos hablando de todo lo que es calidad de vida, dieta, psicoterapia, todo lo que nosotros tenemos como tratamiento no quirúrgico de la enfermedad. Bien, entonces, ¿qué nos planteamos? ¿Cirugía a quién y a cuándo? Específicamente, ¿en qué síntoma? En el síntoma de la subfertilidad. Dentro de ella, podemos decir que los factores etiológicos de la misma van a estar directamente relacionados con la distorsión anatómica de la pelvis, con las posibles alteraciones de la calidad ovisitaria, con las posibles alteraciones a nivel endometrial y obviamente por la disfunción ovárica que puede producir el mismo endometrioma o la cirugía o la iatrogenia que nosotros hacemos, entre comillas, o la cirugía que nosotros hacemos sobre el mismo. Bien, ¿qué podemos usar en subfertilidad y endometriosis? ¿Podemos usar tratamiento médico? No. El tratamiento médico en una paciente con deseo genésico inmediato y subfertilidad está contraindicado. Cualquier tipo de supresión ovárica. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de tratamiento médico específico, supresión ovárica, que puede ser ya sea a nivel central, o a nivel periférico, o a nivel ovárico. Bien. Entonces, ¿qué nos quedan? Dos cosas en el contexto de la subfertilidad. Nos queda la cirugía y la reproducción asistida. Ahora vamos a tratar de ver en relación al endometrioma cómo lo vamos a manejar de acuerdo a diferentes variables. ¿Y cuáles son esas variables? Obviamente las variables van a ser la edad, las cirugías previas, los costos, cuándo es el deseo genésico, el factor masculino,
si realmente tiene su fertilidad demostrada o no, si presenta dolor o no. O sea que nosotros no estamos tratando endometrioma, estamos tratando pacientes con endometrioma. Entonces no hay que especificarse en la patología, sino sobre todo en la paciente y los deseos de esta misma. Bien, ¿cuándo sí o sí debemos realizar cirugía por ejemplo, en un endometrioma? Bueno, por supuesto, en aquellas pacientes con dolor, con más un VAS, una visualización del dolor de más de 7, contraindicación o rechazo a la reproducción asistida en caso de que una paciente quiera, tenga deseo inmediato, necesidad de un diagnóstico tisular de endometriosis, que nosotros, digamos, necesitamos diagnóstico, obviamente descartar malignidad. Si nosotros tenemos una paciente perimenopáusica con una masa sospechosa, realmente nosotros tenemos que ver si no es algo más. Obviamente en todas aquellas pacientes, a pesar de tener un endometrioma, tengan una obstrucción intestinal o un cuadro suboclusivo, o tengan una obstrucción ureteral, una hidronefrosis, o tengan la afectación de nervios pelvianos, la indicación quirúrgica se impone. Y por último, y lo dejo en amarillo para ver si lo entendemos, en aquellos endometriomas de más de 4 centímetros, y vamos a ver por qué esto está así. Bien, con respecto a la evidencia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en endometrioma, así como para decir, esto es así, tenemos pocas cosas a nivel de evidencia fuerte. La evidencia fuerte es lo que nos dice la R del 22, que mujeres infértiles con endometrioma de ovario sometidos a cirugía, ¿qué se debe realizar? Se debe realizar excisión de la cápsula en lugar de drenaje y electrocoagulación, es decir, en lugar de lo que nosotros llamamos ablación. Y por supuesto, esto nos va a permitir aumentar las tasas de embarazo espontáneo. Bien. ¿Por qué 3? ¿Por qué 4 centímetros? Hoy la doctora nos hizo referencia a esto. Bueno, no hay ningún trabajo que muestre cuál es el límite inferior donde se debe de operar un endometrioma, o donde se puede controlar o operar un endometrioma. Sin embargo, los trabajos que se hicieron para demostrar la posibilidad de embarazo posterior se hicieron con un límite arbitrario de 3 centímetros. Entonces quedó un poquito en la ideología manejar los 3 o 4 centímetros como el límite quirúrgico del endometrioma. Bien, ahora vamos a tratar de dividir la relación con el endometrioma con la fertilidad y la relación del endometrioma con la fertilidad y la relación del endometrioma después con la reproducción asistida, porque vamos a entender entonces que van a ser pacientes distintas. Va a ser una paciente, por un lado, que posiblemente no tiene deseo genésico inmediato, la vamos a tratar de una manera, pase a que tiene paciente que tiene deseo genésico inmediato de otra manera, y si dentro de esa que tiene deseo genésico tiene a su vez su fertilidad o no. Entonces cada una vamos a tener de elaborar cómo manejarla, que eso es lo que creo. Y aquí este trabajo de Alborsi es muy interesante porque nos plantea, fíjense, en pacientes donde se realiza la cirugía, se la compara. Este es un review muy interesante porque compara 4 grupos: cirugía y reproducción asistida, cirugía sola, esclerosis, aspiración y escleroterapia más reproducción asistida, y por último la reproducción asistida sola. Y es la cirugía sola la que mejores resultados tiene a nivel de lo que es para pacientes infértiles en relación a embarazo posterior. Sin embargo, bueno, hoy la doctora mencionó la escleroterapia, yo personalmente no tengo experiencia, pero también se presenta como una alternativa efectiva. ¿Esto cuándo se daría? Esto se va a dar en un tipo especial de pacientes, sobre todo pacientes que tengan un factor pronóstico favorable. ¿Cuál es el factor pronóstico? Obviamente, pacientes menores de 35 años, con endometriomas menores de 3 centímetros, generalmente unilaterales, sin cirugías ováricas previas, con reserva ovárica normal, con otro factor de esterilidad. Y por supuesto, yo sigo todavía indicando, y después lo vamos a ir a ver, a comparar con otros métodos, la cirugía de stripping, es decir, de extirpación de la cápsula ovárica. Vamos a comparar con la ablación de Dargent, hoy se está planteando mucho, Román plantea el uso de fulguración, de ablación con ¿cómo se llama? Con gas, con plasma. Pero en líneas generales la evidencia sigue manteniendo el stripping como el tratamiento ideal del endometrioma. Bien,
Ahora, vamos a ver la relación que tiene el endometrioma con la reproducción asistida. Tenemos que operar un endometrioma a una paciente que ya sabemos que porque no es pronóstico favorable, le vamos a hacer una reproducción asistida. ¿Nos va a mejorar la reproducción asistida? Bueno, ¿qué dice la R? No se recomienda realizar cirugía de rutina para pacientes, para el endometrioma ovárico, a las que se van a someter a reproducción asistida, ya que no mejora la posibilidad de nacidos vivos. Y la evidencia actual no muestra ningún beneficio y es probable que encima tenga un impacto negativo entre lo que es la reserva ovárica. Si bien es evidencia moderada, podríamos decir que esto nos hace razonar que en una paciente a la que por factor pronóstico desfavorable vamos a hacer una reproducción asistida, no estaría indicada hacer previamente el tratamiento del endometrioma. Pero ¿qué pasa? Y acá, bueno, básicamente la base de eso, de lo que acabo de decir, está dado por este trabajo de Handman, que fíjense que es un análisis sistemático donde se comparan 655 mujeres y ahí demuestra que no hay lo que acabamos de decir, que no hay un impacto en la tasa de nacidos vivos. El tratamiento quirúrgico, a su vez, tiene la alteración a nivel de los folículos antrales y de la hormona de crecimiento, y a su vez, para reproducción asistida, va a necesitar dosis más altas de FSH. Eso después le podemos preguntar a la doctora, que seguramente sabe mucho más que yo. Bien. Y este otro metaanálisis también de AMRI, donde también que las mujeres que se sometieron a un tratamiento quirúrgico ovario se recupera un menor número de ovocitos del ovario tratado quirúrgicamente en comparación del ovario normal contralateral sin endometrioma del mismo paciente. Sin embargo, en este trabajo hay una heterogeneidad de datos que no nos permite ser concluyente, por eso es que la evidencia inicial es moderada. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que existen en contra de esta excisión quirúrgica? ¿Por qué? Hay muchas publicaciones, incluidos 2 metaanálisis recientes que lo vamos a ver ahora, que muestran la caída de los valores de la hormona antimileriana entre 6 y 9 meses, o sea, se mantiene. Este es uno, el de ONCU, y otro el de Alborzi. Y sobre todo se da, por eso, en pacientes con endometrioma de mal pronóstico, endometriomas mayores de 5 centímetros o bilaterales. Entonces, ¿cuál sería el porqué de esto? ¿Cuál es la explicación? Y bueno, remoción de corteza ovárica, daño térmico del parénquima ovárico y obviamente inflamación en relación a la cirugía. Bien, entonces hoy algo dijimos de cómo tratar ese endometrioma. Decimos que hacemos un stripping. Está demostrado que en aquellos que se usa energía van a tener, en este trabajo de Ted Lee, que es muy interesante, tanto la hormona mülleriana como el recuento de folículos antrales va a ser inferior en aquellas pacientes en donde se utiliza energía, inclusive en la energía bipolar. Yo diría que la energía monopolar estaría contraindicada en el tratamiento del endometrioma versus aquellas que se realiza sutura. Yo después les voy a mostrar el video. Yo uso bipolar en forma dirigida, no sé si será lo ideal. ¿Qué alternativa tenemos? La alternativa que tenemos es el uso de hemostáticos. Quizás el ideal es fibrina trombina. Nosotros no lo tenemos disponible en Argentina, pero es bastante bueno. Uno directamente al hacer por la fibrina trombina sella las 2 mitades de la cápsula de lo que ha dejado de la loge del endometrioma y realmente no necesita usar ni sutura ni energía. Bien. Acá el trabajo Román haciendo ablación con plasma son interesantes, son trabajos muy prometedores y creo que sí serían ideales todos estos para lo que es el tratamiento del endometrioma reintervenido o que haga falta en mal pronóstico, ¿no es cierto? Bien, esto que les voy a mostrar ahora es por qué cuando nosotros tenemos una paciente joven con un endometrioma, con deseo genésico, pero no inmediato, y tiene más de 3, 4 centímetros, lo debemos operar. Ahí cambiamos un poquito la historia. ¿Por qué? Porque en relación a esa paciente, ¿qué nos va a pasar? Si nosotros lo dejamos, fíjense este trabajo de Casapoglu, que el endometrioma que queda, en comparación al que no queda, va a tener un daño significativo por el mismo endometrioma en el paso del tiempo. Entonces, en líneas generales, nosotros en paciente joven con endometrioma de más de 4 centímetros,
digamos que no responde a tratamiento médico, porque ahí me vuelvo a pelear con Oye, que según él, con el tratamiento médico el endometrioma reduce. Sí es cierto, algún endometrioma reduce. ¿Todos reducen? No. Bien, entonces el que reduce nosotros logramos hacer un endometrioma de 5 centímetros y se convierte en uno de 3, perfecto. ¿Se pueden dar 6 meses de tratamiento para ver que eso pase? Se puede dar, nadie nos corre con la cirugía, pero si ese endometrioma no reduce y la paciente es joven, no tiene deseo genésico inmediato, yo recomiendo o estaría indicada, para mi parecer, la cirugía del endometrioma. Y este otro segundo trabajo muestra más o menos lo mismo cuando se compara en pacientes que se han hecho control de endometrioma, el ovario con endometrioma, la recolección de folículos del ovario endometrioma versus el endometrioma, el ovario sano. Bien, ¿cuáles son los problemas para también en la reproducción asistida con respecto a la punción? Obviamente el endometrioma hace más difícil la punción. Teóricamente, acá vemos un trabajo de Benaglia que muestra que es 3 veces mayor el número de aspiraciones para lograr el mismo resultado. Puede haber una contaminación accidental de la punción, lo cual inhabilita totalmente, o sea, no es imposible sacar de líquido endometriósico los ovocitos, no se puede. Y obviamente hay un riesgo elevado de infección. Esto por ahí ustedes me lo pueden discutir, pero yo he visto pacientes donde requirieron histerectomías posteriores a punción de endometrioma. No es lo mío, no tengo experiencia, pero hasta he participado como perito en juicio de pacientes a las cuales se le hizo y se le, en líneas generales, relacionada con la infección de la aspiración y el endometrioma. Eso después, la experiencia que yo tengo es muy indirecta, pero queda como una idea de cuáles pueden ser los problemas de la punción. Entonces, en endometrioma y reproducción asistida, pacientes que no logran embarazo espontáneo luego de la quistectomía, pacientes mayores de 35 años, no hay duda, endometriomas bilaterales, pacientes con cirugías ováricas previas, pacientes con reserva ovárica normal o con otro factor de esterilidad. Por supuesto, ahí comenzar con técnicas de reproducción asistida. Bien, ¿cuándo volvemos a la cirugía? Volvemos a la cirugía en pacientes que no responden a la reproducción asistida, fallos o problemas de la punción donde no tenemos recolección, no podemos lograr ovocitos, y por último, en líneas generales, después de 2 transferencias fallidas, siempre es mejor operar cualquier tipo de endometriosis presente, porque en esa paciente que ya hemos tenido muy malos resultados, tenemos que disminuir al máximo el factor inflamatorio, y no solo el endometrioma, sino la endometriosis superficial y la endometriosis profunda también. Bien, último concepto para tratar de entender. Nosotros en cirugía nos planteamos dos términos fundamentales. Uno es la cirugía radical y otro es lo que es la radicalidad en cirugía de endometriosis y otro lo que es la conservación. La radicalidad está referida a la posibilidad de eliminar todo lo que es macroscópico de endometriosis, toda la enfermedad macroscópica. Mientras la conservación está relacionada a la conservación del útero de los ovarios. ¿Por qué digo esto? Fíjense que en pacientes jóvenes, que son las que generalmente nos interesan en caso de reproducción, ¿cuáles van a ser los factores que van a hacer que esa paciente se tenga que reintervenir dentro de los 7 años? La cirugía conservadora, o sea, la conservación de útero ovario, la preservación de los ovarios y la edad de la paciente menor de 30. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la paciente tiene que saber que lo ideal es tratar de lograr un embarazo temprano. Por supuesto que no hemos hablado, y es muy importante, no lo hablo porque no es mi experiencia, pero hoy lo estamos usando mucho, la vitrificación creo que se impondría en todo este tipo de pacientes donde hay algo que nos hace pensar que la paciente no va a buscar embarazo en forma inmediata o tiene algún mal pronóstico y nos puede dar un resultado en el futuro, nos puede dar otra arma más. No quiero decir que sea definitiva, pero puede serlo. Fíjense que tanto el estadio de la enfermedad, el compromiso ovárico colorectal y el número de cirugías previas no modificó las características siguientes. Bueno, esto es lindo para que vean, porque normalmente, no sé qué tan buen diagnóstico de endometriosis tienen. Yo empecé a hacer, yo tengo 40 años de médico.
Cuando yo empecé la endometriosis, o sea, uno lo operaba y yo me vanagloriaba de cómo, esquivando los focos de endometriosis profunda, hacía la histerectomía. Entonces lo que estaba haciendo yo era un tratamiento, una histerectomía con tratamiento conservador de la endometriosis. Te dan cuenta que eso no estaba. Después de tiempo y estudiar y madurar, ¿se acuerdan? 10 años, 10.000 horas, me di cuenta que no, que la cirugía debe ser radical. Para poder ser radical en una cirugía, ustedes, también me pasó con el diagnóstico. El diagnóstico era clínico. Los primeros ecógrafos eran un osciloscopio donde te veías el diámetro biparietal. La resonancia nuclear magnética vino 10 o 15 años después que yo me recibí. O sea que lo mío era clínico y nada más. Entonces, ¿qué posibilidad real de diagnóstico teníamos? Ninguna. Entonces, lo que podemos pensar ahora, y aunque no lo crean, la ecografía sí viene avanzado mucho en el diagnóstico de los diferentes fenotipos del endometriosis, eso recién hace 5 años, a partir del protocolo IDEA. Yo antes le preguntaba a un ecografista, eran muy buenos para ver endometrioma, pero nada más. Es más, les diría, hace 5 años atrás, ¿quién recibía un informe que dijera compartimento anterior, compartimento posterior, nódulo del tabique? Nadie. Endometrioma perfecto. Entonces, a partir de este avance en lo que es la imagenología y en el diagnóstico prequirúrgico, nosotros vamos a distinguir los diferentes fenotipos y debemos de estar preparados para hacer la cirugía necesaria. Entonces yo les digo, con mucho respeto a los médicos que hacen medicina reproductiva, cuenten con un cirujano ginecológico. Es muy difícil, yo no hago cirugía reproductiva, yo no hago medicina reproductiva, yo tengo un especialista en medicina reproductiva. Y yo hago la cirugía. Pienso que está bueno dividir un poco porque son un poco diferentes las dos. Entonces fíjense este video. Entonces, acá le llegó a un buen señor un endometrioma bilateral, ovarios en beso, y fue a operar, ¿no es cierto? Bueno, yo personalmente prefiero primero no abro la parte posterior, que es la que generalmente de herida, para no tener el gran charco de sangre. Generalmente prefiero punzar y lavar el endometrioma para disminuir. No es que ese contenido no va a producir endometriosis, eso es sangre, no es endometrio, o sea, no hay ningún problema. Luego, como ven, como esta paciente no es solamente un endometrioma, voy a hacer una cirugía radical de endometriosis. Una cirugía sistemática, donde vamos desde el tejido sano, el tejido enfermo. Es muy importante identificar no solo el infundíbulo pélvico para no dañar el ovario, sino también lo que es el uréter, para poder ver de que no esté comprometido por el mismo endometrioma. Por supuesto, vamos a hacer esta identificación y la liberación de los 2 ovarios. Una vez que realizamos esto, los vamos a suspender. Eso nos va a dar lo que se llama exposición anatómica. Y vamos a poder trabajar primero en la parte central, en lo que es la parte de endometriosis profunda, y luego en los endometriomas propiamente dicho. Lo hacemos de un lado y lo hacemos del otro. Acá vemos cómo tenemos esta es una lesión retrocervical en reloj de arena. Trabajamos en forma centrípeta, de afuera hacia adentro, identificamos el infundíbulo pélvico, el uréter, el espacio de Okabayashi, el nervio pélvico. ¿Por qué? Porque todo eso, por supuesto, lo identificamos, no lo disecamos. Siempre, fíjense, conservamos la malla periureteral y la malla pereneural de lo que es el nervio pélvico. ¿Por qué? Porque si nosotros dañamos la malla, dañamos el elemento. Y entonces solamente disecamos el nervio pélvico, el uréter, cuando está comprometido por la enfermedad. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer la división de los dos, dejando una mitad, que es esta, a nivel del recto, y la otra mitad a nivel del retrocervix. Y acá ven, tenemos nuestros elementos, uréter, nervio pélvico. Por supuesto, hacemos la resección de la mitad perteneciente al retrocervix, y luego vamos a hacer la resección en este caso creo que es una resección segmentaria de colon. Por eso les digo, y no quiero ser malo, si ustedes hacen medicina reproductiva, dejen el tratamiento quirúrgico al cirujano ginecológico, porque es la cirugía que esta paciente necesita. Porque si no, ahí aparecen, ¿se acuerdan en la primera definición? Evitar cirugías múltiples. Yo he llegado a operar pacientes 16 veces operados de endometrio. ¿Qué hicieron 16 veces? Entonces, este es el concepto de one shot de los americanos, una sola cirugía.
simplemente para mostrarle que parecía un caso fácil, parecía un endometrioma bilateral que lo podía tratar cualquiera, pero ustedes se dan cuenta que eso no es así. Infundíbulo pélvico, uréter, ahí ven los dos nervios pélvicos que se urgen a partir del plexo hipogástrico superior, formado por el plexo mesentérico superior, por el plexo mesentérico inferior y por el plexo simpático lumbar, que se va a relacionar con los esplácnicos para formar el plexo hipogástrico inferior. Bueno, por supuesto, la cirugía de endometrioma trato de usar la menor cantidad de corriente, se realiza la apertura media y se hace el stripping ovárico con mucho cuidado. ¿Por qué mucho cuidado? Porque el endometrioma es grande, es muy fácil perderse, y al perderse destrozamos el ovario. Entonces tenemos que ir, como ven, bien plano sobre plano. Fíjense que no hago grandes tirones, voy siempre sobre el planito y me vuelvo a ubicar sobre el plano para volver a hacer el stripping. Mientras más cuidadoso soy, más posibilidades de no destrozar el ovario. Un ovario en un endometrioma de más de 6 centímetros es muy fácil dejar varios jirones de ovario creyendo. Y bueno, y acá lo que les decía de hemostasia, fíjense, la hemostasia es puntual. No hago lo que llamaban los americanos el barbecue, el asado de los americanos, que quemábamos todo hasta que quedara negro para que no sangrara. Y otra cosa que hago es la sutura y la suspensión ovárica, sobre todo en cirugías donde he realizado compartimento posterior. ¿Para qué? Para evitar que se fije el ovario al mismo por la reintervención. No por una cuestión de reproducción, sino porque simplemente a veces he tenido que operar pacientes donde el ovario está fijo al colon, fijo al uréter y ya son tejidos muy débiles que tienen gran posibilidad de complicaciones. Al paso lo hago por debajo de la trompa. Ustedes dirán, pero ¿le vas a ocluir la trompa? No, para nada. La vamos a ver ahora cuando le hagamos la cromotubación. La cromotubación en endometriosis para mí es útil porque es parte del EFI. O sea, el estado de la trompa nos va a dar el EFI, que para mí todavía siguen siendo una de las clasificaciones útiles en lo que es para posibilidad de embarazo espontáneo post cirugía de endometriosis. Entonces, se debe tener en cuenta la endometriosis como una patología que puede ser pelviana, extrapelviana. Dentro de la pelviana la posibilidad de expresión en 4 diferentes fenotipos que plantean diferentes opciones terapéuticas de acuerdo a la sintomatología de la paciente. En el contexto de la subfertilidad asociada, con o sin dolor pelviano, no hay lugar para tratamiento médico, ya que este no aumenta la posibilidad de embarazo y demora mientras los mismos duran. Las dos únicas posibilidades terapéuticas son la cirugía y las técnicas de reproducción asistida. Consideramos la cirugía como tratamiento inicial de la infertilidad en pacientes con cualquier fenotipo de endometriosis, dolor persistente o intenso de más de 7, contraindicación o rechazo de reproducción no asistida, necesidad de diagnóstico tisular, exclusión de malignidad y, por supuesto, obstrucción intestinal, ureteral o compromiso de nervios pélvicos. En caso de pacientes infértiles con endometrioma, podríamos realizar la sección de la cápsula en pacientes menores de 35 años con endometriomas mayores de 4 centímetros, unilaterales, sin cirugías ováricas previas, con reserva ovárica normal y sin otro factor de esterilidad, siempre considerar la vitrificación. Ante el fallo repetido de reproducción asistida en pacientes con endometriosis severa y profunda, se recomienda la cirugía para mejorar la fertilidad. Esto yo, como les dije, en todo endometriosis donde hay 2 fallos, prefiero, yo ahí cuando digo, la paciente cuando viene a ver sin reproducción asistida, se la mando a mi médico de fertilidad. Cuando tuvo 2 fallos, ella me la manda de nuevo a mí para que la opere. Queda demostrada la necesidad de centros especializados en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la endometriosis debido a la complejidad de los procedimientos que deben realizarse en estas pacientes, ofreciendo el mejor resultado con el menor porcentaje de complicaciones. ¿Se acuerdan lo que hablamos hoy de la experiencia? Fíjense, de Malcolm Gladwell, en su libro de Outliers, es el que primero habla de las 10.000 horas o 10 años para llegar a ser un maestro. Bueno, y es Anders Ericsson, que es un profesor de filosofía de psicología de la Florida, que hace un estudio en una escuela de música donde compara a los violinistas que practicaban 2.000 horas con los violinistas que practicaban 5.000 horas y con los violinistas que practicaban 10.000 horas. ¿Y qué descubrió? Que los que practicaban 2.000 horas tocaban en su casa. Los que practicaban 5.000 horas eran profesores de violín y los que practicaban 10.000 horas eran concertistas. Piensen qué quieren ser ustedes. Muchas gracias. Bueno, no sé qué opina, doctora, ¿está de acuerdo? Por ahí no. Pido disculpas, yo soy un simple cirujano.
¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Doctora Priscila. O sea que ahí, porque digo, yo siempre digo, cuando no hay pregunta o quedó todo muy claro, no se entendió nada. Doctor, ya que toca el tema de escleroterapia, ¿ha tenido oportunidad de operar pacientes que han tenido tratamiento previo con escleroterapia? No, es más, en Argentina no se hace la escleroterapia. No, ninguno. Entonces, lo que uno lee, muchas cosas que yo te doy acá son las que leo. Sí he llegado a tener argón y me es yo tanto luché por el stripping que es muy difícil hacer que yo acepte una ablación con argón, excepto en pacientes ya con endometriomas operados, o sea, en aquellas que vos sabés que reoperarla la va a dejar sin ovario. Entonces, si le ablacionas, le quemas, o sea, o en endometriomas chicos, que uno, tanto que lo devolvía el argón, me lo habían dado, pero no lo usaba. Y lo mismo en endometriosis peritoneal. Yo prefiero hacer la excisión de la peritoneal y no la ablación. También hay evidencia que muestra la mejoría en esto. Así que bueno, en líneas generales son todas cosas que son importantes mostrarlas porque es evidencia. Pero quizás no tengo la experiencia. Por eso pedí disculpas y digo no tengo la experiencia.